La sangre del caballo herido manchaba las rocas del barranco donde don Manuel lo desechó, ignorando que valía 50 millones de pesos. Alejandro lo rescató sin saber que salvar al animal lo convertiría en el blanco de un terrateniente acostumbrado a destruir todo lo que se interpone en su camino. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La hacienda, El Dorado, se alzaba imponente bajo el sol abrasador de Guadalajara. Sus muros de adobe y piedra, testigos de generaciones de riqueza y poder, proyectaban largas sombras sobre los campos de agave que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Don Manuel Villaseñor, dueño de la propiedad y uno de los terratenientes más ricos del estado de Jalisco, observaba desde la terraza de su mansión mientras bebía tequila añejo de su propia destilería. A sus 67 años, don Manuel había construido un imperio basado en decisiones frías y calculadas. Su rostro curtido por el sol y surcado por arrugas profundas rara vez mostraba emoción. Sus ojos, negros como obsidianas, evaluaban el mundo en términos de ganancias y pérdidas. Para él, todo tenía un precio y un valor de utilidad. Don Manuel, llamó Esteban, el capataz de la hacienda, interrumpiendo sus pensamientos. Lo vengo a informarle sobre Relámpago. El viejo hacendado se tensó al escuchar el nombre de su semental pura sangre. Una inversión de casi 2 millones de pesos que había comprado el año anterior para mejorar su ya prestigiosa línea de caballos. ¿Qué pasa con él?, preguntó, su voz áspera traicionando una ligera preocupación. Esteban bajó la mirada, nervioso. La tormenta de anoche. El caballo se asustó con los truenos y trató de saltar la cerca del corral. Se ha lastimado gravemente la pata trasera izquierda. Don Manuel apuró su tequila de un trago y se puso de pie. Llama al veterinario. Ya lo hice, patrón. El doctor Ramírez acaba de irse. Esteban dudó antes de continuar. Dice que la lesión es muy seria. Podría recuperarse, pero necesitaría cirugía especializada, meses de rehabilitación y... no hay garantía de que vuelva a ser el mismo. ¿Cuánto? La pregunta fue cortante. Al menos 300,000 pesos, y eso sin contar... Don Manuel golpeó la mesa con el puño, haciendo temblar los vasos. 300,000 pesos por un caballo que quizás nunca vuelva a correr, que ya no servirá para montar ni para reproducción. Eso es tirar el dinero. El doctor dijo que aún podría... Silencio. La orden retumbó en la terraza. Un caballo inútil es una carga, no un activo. Ya perdí 2 millones con ese animal. No perderé más. El capataz tragó saliva. Había trabajado para don Manuel durante 20 años y conocía bien el temperamento de su patrón. ¿Qué quiere que hagamos entonces? Los ojos del hacendado se estrecharon mientras calculaba opciones. Deshazte de él. ¿Venderlo, señor? Una risa amarga escapó de los labios de don Manuel. ¿Quién compraría un caballo cojo? No, Esteban, llévatelo al barranco de los lobos y déjalo allí. El rostro del capataz palideció. Pero señor, ese barranco está a 4 horas de aquí, en medio de la nada. El animal sufrirá, morirá lentamente de sed o hambre, o los coyotes. ¿Desde cuándo te has vuelto tan sentimental?, interrumpió don Manuel, su voz cargada de desprecio. Un disparo entonces, si te parece más misericordioso, pero no quiero ver a ese animal en mi propiedad mañana. Entendido. Esteban asintió, derrotado. Sí, patrón. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Esteban y 2 peones cargaron a Relámpago en un remolque. El hermoso semental de pelaje castaño rojizo relinchaba débilmente. Sus ojos grandes mostraban un dolor y confusión que perturbó a los hombres. ¿De verdad vamos a dispararle, Esteban?, preguntó Joaquín,
el más joven de los peones, mientras acariciaba el cuello del animal. Esteban miró hacia la casa principal, donde don Manuel probablemente disfrutaba de su cena, sin dar un pensamiento más al caballo que había admirado tanto hace apenas unos días. Don Manuel dice que es un animal inservible ahora, murmuró. Y lo que don Manuel dice en esta hacienda es ley. Pero es un crimen, insistió Joaquín. Este caballo podría recuperarse. Esteban permaneció en silencio mientras conducían por el camino de tierra que llevaba fuera de la hacienda. A medida que se alejaban, una idea comenzó a formarse en su mente. 3 horas después, el remolque se detuvo cerca del borde del barranco de los Lobos. La luna iluminaba el paisaje desolado, lleno de rocas y cactus retorcidos. «No puedo hacerlo», dijo finalmente Esteban. «No puedo matar a este animal. ¿Entonces lo dejaremos aquí como dijo el patrón?», preguntó Joaquín, horrorizado. «No exactamente». Esteban señaló hacia una pequeña cabaña a lo lejos, donde una luz tenue brillaba en la ventana. «Cerca del barranco vive un viejo. Algunos dicen que está loco, otros que es un santo. Lo que sé es que cuida animales heridos. Quizás pueda hacer algo por relámpago. ¿Y si don Manuel se entera?». La preocupación era válida. Esteban contempló el barranco oscuro. «Le diremos que cumplimos sus órdenes. Lo que él no sepa no le hará daño». Miró a los otros hombres con seriedad. «Pero esto queda entre nosotros. ¿Entendido?». Ambos peones asintieron solemnemente. Mientras descargaban al caballo herido del remolque con cuidado, ninguno de ellos podía imaginar que esta decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían vidas para siempre. Alejandro Méndez despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por las grietas de su modesta cabaña. A sus 58 años, su cuerpo protestaba cada mañana con dolores que le recordaban una vida de trabajo duro y malas decisiones. Se frotó los ojos y contempló el techo de lámina oxidada, escuchando el canto de los pájaros mezclado con el lejano aullido del viento en el barranco. Su vida actual poco reflejaba lo que una vez fue. 20 años atrás, Alejandro había sido uno de los veterinarios más respetados de Guadalajara, con una clínica próspera y una familia amorosa. Pero el juego, ese demonio seductor, lo había arrastrado a un abismo del que nunca logró salir completamente. Primero perdió sus ahorros, luego su clínica, finalmente su matrimonio. El alcohol vino después, como un consuelo engañoso que solo profundizó su caída. Ahora vivía en esta cabaña cerca del barranco de los Lobos, lejos de la ciudad y de los recuerdos. Sobrevivía con lo poco que ganaba, curando al ganado de los rancheros de la zona, quienes valoraban sus conocimientos pero desconfiaban de su pasado. La ironía no se le escapaba. Seguía siendo veterinario, aunque ya no tuviera título ni prestigio. Se levantó con esfuerzo de su catre y encendió el pequeño anafe para preparar café. A través de la ventana observó a sus pacientes, un perro cojo, 2 cabras rescatadas de un matadero clandestino y varias gallinas que proporcionaban huevos suficientes para su sustento diario. Animales desechados como él mismo. Estaba a punto de salir a alimentarlos cuando escuchó el motor de un vehículo acercándose, algo inusual en ese lugar apartado. Instintivamente se puso alerta. Las pocas visitas que recibía no eran a esas horas, y menos en vehículos. Se asomó con cautela para ver un remolque para caballos detenerse a unos 100 metros de su cabaña. 3 hombres descendieron y comenzaron a bajar algo con dificultad. Incluso a esa distancia, Alejandro reconoció la forma de un caballo herido. «Animales de Dios», murmuró, tomando su viejo sombrero. «No hay día que no traigan a alguna criatura sufriente». Cuando llegó hasta ellos, los hombres parecían nerviosos.
mirando repetidamente hacia el camino como si temieran ser descubiertos. «Buenos días», saludó Alejandro. «¿Qué tenemos aquí?» El que parecía estar al mando, un hombre fornido de mediana edad, se adelantó. «Don Alejandro, soy Esteban, capataz de la hacienda El Dorado». Alejandro asintió. Conocía la hacienda por reputación, propiedad de don Manuel Villaseñor, un hombre famoso por su riqueza y su crueldad a partes iguales. «Este es Relámpago», continuó Esteban, señalando al magnífico semental castaño que respiraba pesadamente, su pata trasera evidentemente lesionada. Se lastimó durante la tormenta de anoche. El patrón ordenó. «Deshacernos de él. Matarlo, ¿quieres decir?», respondió Alejandro, arrodillándose para examinar al animal. Sus manos expertas recorrieron la extremidad herida, sintiendo la inflamación y evaluando el daño. «No pudimos hacerlo», confesó el más joven de los tres. «No está bien». Alejandro miró al caballo a los ojos, encontrando en ellos un dolor profundo, pero también una chispa de vida que se negaba a extinguirse. «Tendón desgarrado, posible fractura en el menudillo», diagnosticó. «Grave, pero no irremediable». «¿Puede salvarlo?», preguntó Esteban. Alejandro suspiró. «Necesitaría medicamentos, vendajes apropiados, comida especial, cosas que no tengo». «Tenemos esto», dijo Esteban, entregándole un fajo de billetes. «Es lo que pudimos juntar entre nosotros. No es mucho, pero...». Alejandro tomó el dinero con sorpresa. No recordaba la última vez que alguien le había pagado por adelantado. ¿Por qué arriesgarse por un caballo si su patrón se entera? «Algunos dicen que los animales no tienen alma», respondió Esteban, «pero he visto más nobleza en este caballo que en muchos hombres que conozco». Miró hacia la hacienda invisible en la distancia. «Diremos que cumplimos las órdenes». «Nadie vendrá a comprobar». Después de ayudarle a instalar al caballo en un improvisado refugio junto a la cabaña, los hombres se marcharon, dejando a Alejandro solo con su nuevo paciente. «Bueno, amigo», murmuró al semental, acariciando su cuello sudoroso. «Parece que ahora somos tú y yo contra el mundo». El caballo relinchó suavemente como si entendiera. Esa noche, mientras aplicaba cataplasmas de hierbas sobre la pata hinchada del animal, Alejandro sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Propósito. Este caballo, desechado por no ser rentable, necesitaba sus conocimientos, su experiencia, su cuidado. «Te pondrás bien», le prometió al animal, cuya respiración se había vuelto más tranquila. «Puede que los dos hayamos caído en desgracia, pero aún no estamos acabados». Alejandro no podía imaginar entonces que este encuentro fortuito cambiaría su destino para siempre, ni que el magnífico animal tendido ante él guardaba un secreto que valdría millones. Los primeros días fueron críticos. Alejandro apenas dormía, vigilando constantemente los signos vitales de Relámpago. La fiebre del animal subía y bajaba. Su respiración a veces se tornaba irregular y los quejidos de dolor partían el alma del viejo veterinario. «Vamos, muchacho, no te rindas ahora», susurraba Alejandro mientras limpiaba la herida y cambiaba los vendajes improvisados. Con el dinero que le habían dejado los trabajadores de la hacienda, había logrado comprar algunos antibióticos básicos y antiinflamatorios en la farmacia veterinaria del pueblo más cercano, a 1 hora de camino a pie. Era insuficiente para un tratamiento adecuado, pero Alejandro compensaba la falta de medicamentos modernos con su conocimiento de remedios tradicionales. Recorría el barranco cada amanecer, recolectando hierbas medicinales que molía en un mortero de piedra, creando cataplasmas que aplicaba sobre la inflamación. Por las noches, cuando el frío del desierto se colaba por las rendijas de la cabaña, Alejandro dormía junto al caballo,
cubriéndolo con las pocas mantas que poseía. «Los dos hemos conocido días mejores, ¿verdad?», le decía al animal, quien parecía responder con un leve movimiento de orejas. Al quinto día, cuando la fiebre finalmente cedió, Alejandro se permitió un momento de esperanza. Sentado junto al semental, bebiendo café amargo, observó con ojo clínico la postura del animal, la forma en que distribuía su peso para evitar apoyar la pata lastimada. «Eres un luchador», comentó, notando cómo el caballo, a pesar del dolor, mantenía la cabeza alta y la mirada alerta. La mayoría ya se habría rendido. En su carrera como veterinario, Alejandro había tratado a cientos de caballos, pero había algo especial en Relámpago. No era solo su impresionante estructura ósea o la definición muscular que sugería años de cuidadosa crianza selectiva. Era algo en sus ojos, una inteligencia poco común, una dignidad que ni siquiera el dolor podía disminuir. Durante la segunda semana, Alejandro comenzó a enfrentar la realidad de sus limitaciones. El dinero se había agotado y los antibióticos no serían suficientes para un tratamiento completo. La herida, aunque limpia, necesitaba atención especializada. «No puedo darte lo que necesitas», confesó una noche frustrado. «En mi clínica, con el equipo adecuado». Se detuvo. El recuerdo de lo que había perdido aún dolía como una herida abierta. Esa noche, una tormenta azotó el barranco. El viento aullaba entre las rocas como un animal herido, y la lluvia golpeaba el techo de lámina con furia. Relámpago se agitó, el estruendo de los truenos despertando el mismo miedo que lo había llevado a lesionarse. «Tranquilo, tranquilo», murmuró Alejandro, acariciando su cuello. «Esta vez estoy aquí». Pasó toda la noche junto al caballo, cantando viejas canciones rancheras que su padre le había enseñado, historias de vaqueros valientes y caballos leales. Poco a poco, Relámpago se calmó, sus ojos fijos en el hombre, como si comprendiera cada palabra. Al amanecer, cuando la tormenta finalmente amainó, Alejandro tomó una decisión. «Necesitamos ayuda profesional», le dijo al caballo. «Y conozco a alguien que podría proporcionarla, si es que aún me dirige la palabra». Dejando a Relámpago con suficiente agua y comida, Alejandro emprendió el largo camino hacia el pueblo. 6 horas de caminata por senderos empinados y terreno escarpado, sintiendo cada uno de sus 58 años en las rodillas adoloridas y la espalda tensa. El pueblo de Santa Rosa era pequeño pero próspero, con una economía basada en la ganadería y la agricultura. En sus días como veterinario respetado, Alejandro había atendido a muchos animales de los rancheros locales. Ahora, mientras caminaba por la calle principal con su ropa gastada y su rostro curtido por el sol, recibía miradas de reconocimiento mezcladas con lástima y recelo. Se detuvo frente a una modesta clínica veterinaria. El letrero, Clínica Veterinaria Hernández, estaba recién pintado. Respiró hondo antes de entrar. Detrás del mostrador, una mujer de unos 40 años organizaba expedientes. Levantó la vista y la sorpresa se dibujó en su rostro. «Doctor Méndez, ¿es usted?» «Hola, Lucía», respondió Alejandro, quitándose el sombrero con respeto. «Ha pasado tiempo». Lucía Hernández había sido su estudiante y luego su asistente en la clínica de Guadalajara. Cuando todo se derrumbó, ella había intentado ayudarlo, pero él, cegado por la vergüenza y el alcohol, la había alejado como a todos los demás. 15 años, dijo ella, su tono mezclando asombro y cautela. ¿Te dábamos por muerto? Alejandro sonrió sin humor. A veces yo también. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó ella, saliendo de detrás del mostrador. Ahora Alejandro podía ver que cojeaba ligeramente, apoyándose en un bastón. «Necesito tu ayuda, Lucía. Es sobre un caballo». La expresión de Lucía se endureció.
Si es para venderlo por dinero, para apostar, esos días quedaron atrás, interrumpió Alejandro, la vergüenza evidente en su voz. Este caballo fue abandonado para morir. Estoy intentando salvarlo, pero necesito medicamentos, equipo que no tengo. Lucía lo estudió por un largo momento, como evaluando su sinceridad. Finalmente, suspiró. Cuéntame sobre este caballo. Mientras Alejandro describía la condición de Relámpago, notó cómo el interés profesional de Lucía iba despertándose gradualmente. Sus ojos, inicialmente fríos y distantes, comenzaron a brillar con la curiosidad científica que él recordaba también. «Dices que es un pura sangre castaño rojizo, con una marca blanca en forma de estrella en la frente», preguntó Lucía, tomando notas en un cuaderno. «Ah, sí, y una mancha blanca en la pata trasera derecha, justo encima del casco», añadió Alejandro. «Es un animal magnífico, Lucía. Nunca he visto un caballo con esa estructura ósea, esa musculatura. Quien lo criara sabía lo que hacía. Y no sabes de dónde viene, aparte de la hacienda El Dorado». Alejandro negó con la cabeza. Los trabajadores no mencionaron su origen, solo que don Manuel lo había comprado hace poco más de un año. Lucía dejó su bolígrafo y miró directamente a su antiguo mentor. «¿Sabes en qué te estás metiendo, Alejandro? Don Manuel Villaseñor no es alguien con quien se deba jugar. Si descubre que su caballo no está muerto...» «Ya crucé esa línea», respondió Alejandro. No podía dejarlo morir. Un silencio se instaló entre ellos, cargado de historias no contadas y recriminaciones silenciosas. Finalmente, Lucía suspiró. «Espera aquí», dijo, dirigiéndose a la trastienda de la clínica. Cuando regresó, traía consigo un maletín médico gastado y varias bolsas de medicamentos. «Esto debería ayudar. Antibióticos de amplio espectro, antiinflamatorios inyectables, analgésicos, vendajes profesionales». Lo colocó todo sobre el mostrador. «También te daré suplementos alimenticios. Un caballo de ese calibre necesita nutrición adecuada para recuperarse». Alejandro miró los suministros, sintiendo un nudo en la garganta. «Lucía, yo no puedo. No tengo cómo pagarte todo esto. No estoy haciendo esto por ti», respondió ella con firmeza. «Lo hago por el caballo». Luego, su expresión se suavizó ligeramente. «Además, digamos que es el pago de una vieja deuda». «¿Deuda?», Alejandro frunció el ceño, confundido. «Si no fuera por tus enseñanzas, por todo lo que aprendí en tu clínica antes de que...» Se detuvo, evitando mencionar su caída. «Nunca habría logrado establecerme aquí». «Te debo mi carrera, Alejandro». Él quiso protestar, decir que no merecía ese reconocimiento después de cómo había terminado todo, pero las palabras no salieron. «Hay algo más», continuó Lucía, sacando un libro de referencia veterinaria de un estante. Lo abrió en una página marcada y se lo mostró. «¿Has notado esta marca en tu caballo? Un hierro con forma de corona y una B entrelazada». Alejandro recordó haber visto algo similar en el flanco izquierdo de Relámpago. «Sí, tiene esa marca. ¿Por qué?». «Porque», explicó Lucía, señalando la ilustración en el libro, «este es el hierro de las Caballerizas Valencia, uno de los criaderos más prestigiosos de América Latina. Sus caballos son legendarios, especialmente su línea de sementales para reproducción. ¿Estás diciendo que Relámpago podría ser...?» «No estoy segura», respondió Lucía con cautela. «Pero si es un caballo de las Caballerizas Valencia, podría valer mucho más de lo que imaginas, incluso lesionado». Alejandro absorbió esta información con asombro. «No puede ser. ¿Por qué don Manuel lo descartaría tan fácilmente si es tan valioso? Quizás no sabe lo que tiene realmente», sugirió Lucía. O tal vez se detuvo, como considerando si debía continuar.
Hay rumores sobre don Manuel. Dicen que ha tenido problemas financieros últimamente, que la hacienda no es tan próspera como aparenta. Quizás no podía permitirse la recuperación del caballo. Mientras Alejandro procesaba esta información, Lucía comenzó a preparar una mochila con los suministros. «Necesito ver a este caballo», declaró finalmente. «Si es lo que sospecho, su recuperación requerirá más que medicamentos. Necesitará terapia física especializada». «¿Vendrás conmigo?», preguntó Alejandro, sorprendido por este giro inesperado. «Es un viaje de 6 horas a pie hasta tu cabaña, ¿verdad?», Lucía señaló su pierna. «Con esta rodilla no llegaría ni a mitad de camino, pero», añadió, tomando unas llaves de un gancho en la pared, «tengo una camioneta, cerraré la clínica por hoy». 1 hora más tarde, tras cargar la camioneta con suministros médicos y alimento para caballos, ambos veterinarios viajaban por el sinuoso camino que conducía al Barranco de los Lobos. El trayecto era incómodo, con largos silencios interrumpidos ocasionalmente por comentarios sobre el paisaje o preguntas técnicas sobre la condición del caballo. «¿Por qué te quedaste aquí, Lucía?», preguntó finalmente Alejandro. «Con tu talento, podrías haber establecido una clínica exitosa en la ciudad». Ella mantuvo la vista en el camino. «Después de lo que pasó contigo, después del accidente, se tocó inconscientemente la rodilla lesionada. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde nadie supiera mi historia». «Lo siento», murmuró Alejandro, «por todo». «Ya no importa», respondió ella, pero su tono sugería lo contrario. «Ahora lo que importa es ese caballo». Mientras el sol comenzaba a descender sobre el árido paisaje, Alejandro no podía evitar sentir que algo significativo estaba a punto de ocurrir. Lo que había comenzado como un acto de compasión hacia un animal abandonado podría transformarse en algo mucho más grande. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, el sol ya se ocultaba tras las montañas, bañando el paisaje con una luz dorada que suavizaba la aridez del barranco. Relámpago relinchó suavemente al escuchar el motor de la camioneta, como si reconociera que algo importante estaba sucediendo. «Es aquí», dijo Alejandro mientras estacionaban. «No es mucho, pero es más de lo que esperaba», respondió Lucía, observando la modesta estructura y el pequeño corral improvisado donde se resguardaban otros animales. Había cierto respeto en su voz que hizo que Alejandro se sintiera momentáneamente avergonzado y orgulloso a la vez. Tan pronto como salieron del vehículo, Lucía se dirigió directamente hacia el refugio donde descansaba Relámpago. A pesar de su cojera, se movía con la determinación característica que Alejandro recordaba tan bien. «Dios mío», susurró ella al ver al semental, «es magnífico». Relámpago levantó la cabeza, sus ojos inteligentes estudiando a la recién llegada, con curiosidad pero sin miedo. Lucía se acercó lentamente, hablándole en voz baja, esa voz especial que los buenos veterinarios reservan para los animales asustados. «Tranquilo, precioso. Vengo a ayudarte». Con movimientos expertos, comenzó a examinar al caballo, sus manos recorriendo el cuerpo musculoso, deteniéndose para palpar articulaciones y evaluar la lesión de la pata. Alejandro observaba en silencio, impresionado por la confianza con que Relámpago se dejaba revisar por esta extraña. «Has hecho un trabajo increíble con los recursos que tenías», dijo finalmente Lucía, volviéndose hacia Alejandro. «La herida está limpia, no hay signos de infección y has logrado reducir la inflamación considerablemente». Alejandro se permitió una pequeña sonrisa. «Aprendí del mejor». Lucía ignoró el cumplido, volviendo su atención al caballo. «Es el tendón suspensorio, como sospechabas, y hay un daño moderado en el menudillo. Pero la buena noticia
es que no hay fractura ósea. Con el tratamiento adecuado, tiene buenas posibilidades de recuperación. Procedió a sacar su equipo médico de la mochila. Jeringuillas, frascos de medicamentos, vendajes especializados. Con la ayuda de Alejandro, administró antibióticos inyectables y un tratamiento más potente para el dolor. Ahora, sobre esta marca, Lucía señaló el hierro en el flanco del animal, limpiándolo cuidadosamente para verlo mejor. No hay duda. Es de las caballerizas Valencia. Se incorporó y extrajo un pequeño dispositivo de su bolsillo, pasándolo sobre el cuello del caballo. Busquemos su microchip. ¿Microchip? Alejandro parpadeó sorprendido. No revisé si tenía uno. Los caballos de este nivel siempre están microchipados, explicó Lucía. Es como su pasaporte, contiene toda su información genética y su linaje. El dispositivo emitió un pitido. Lo tenemos. Mientras Lucía anotaba el número del microchip, Alejandro preparó café en la pequeña estufa de la cabaña. La noche había caído completamente y el frío del desierto comenzaba a hacerse sentir. Tendremos que esperar hasta mañana para conectarme a Internet y verificar su identidad, dijo Lucía, aceptando agradecida la taza humeante. Pero estoy casi segura de que este no es un caballo cualquiera. Sentados frente a la cabaña, bajo un cielo tachonado de estrellas, el silencio entre ellos se volvió menos tenso, suavizado por el propósito compartido y los recuerdos de tiempos mejores. ¿Cómo ocurrió?, preguntó finalmente Alejandro, señalando la pierna de Lucía. El accidente. Nunca supe los detalles. Ella contempló su café por un largo momento. Fue 3 meses después de que cerraras la clínica. Estaba conduciendo de regreso de una emergencia rural. Era tarde, llovía. Su voz se apagó. Un camión invadió mi carril. Desperté 3 días después en el hospital. Lo siento, murmuró Alejandro. Debí haber estado allí. Nadie sabía dónde encontrarte, respondió ella sin emoción. Desapareciste, Alejandro. Un día estabas allí dirigiendo la mejor clínica veterinaria de Guadalajara y al siguiente, nada. Solo rumores sobre deudas de juego, sobre que habías perdido todo. Era verdad, confesó él, la vergüenza evidente en su rostro. Perdí la clínica, mi casa, mi matrimonio, pero lo peor fue perder mi dignidad, Lucía. No podía enfrentarlos a todos después de eso. Así que huiste. Así que huí, confirmó, mirando hacia el barranco oscuro. De pueblo en pueblo, trabajando donde podía, bebiendo cuando no podía soportar los recuerdos, hasta que llegué aquí, a este lugar donde nadie hacía preguntas. Lucía lo observó bajo la luz plateada de la luna. ¿Y ahora? ¿Sigues huyendo? Antes de que pudiera responder, un sonido captó su atención. Relámpago se había agitado, sus orejas tensas apuntando hacia el camino. «Alguien viene», dijo Alejandro, poniéndose de pie. En la distancia, el débil resplandor de faros avanzaba serpenteando por el camino hacia la cabaña. «¿Esperas visitas?», preguntó Lucía, súbitamente alerta. «Nunca recibo visitas», respondió Alejandro, su mano inconscientemente buscando el viejo cuchillo de caza que guardaba en su cinturón, y menos a esta hora. Los faros se acercaban, revelando la silueta de una camioneta lujosa que no pertenecía a ese entorno desolado. Alejandro apagó rápidamente la lámpara que iluminaba el exterior de la cabaña, sumiendo el lugar en oscuridad. «Detrás de la casa», murmuró a Lucía, «hay una pequeña elevación desde donde podemos ver sin ser vistos». Ambos se movieron silenciosamente, Lucía cojeando pero manteniéndose firme. Desde su posición elevada, observaron cómo la camioneta,
Una Suburban negra con cristales polarizados se detenía a unos 50 metros de la cabaña. ¿Crees que vengan por relámpago?, susurró Lucía. ¿Quién más sabría que está aquí? Solo Esteban y los otros 2 trabajadores. Alejandro se interrumpió cuando las puertas del vehículo se abrieron. 2 hombres descendieron. El primero, corpulento y con aire de guardaespaldas, inspeccionó los alrededores con una linterna potente. El segundo, más bajo y delgado, vestía un traje que parecía absurdamente formal para ese entorno agreste. «No es don Manuel», comentó Alejandro con cierto alivio. «No, pero eso no significa que no trabajen para él», respondió Lucía. El hombre del traje avanzó hacia la cabaña con paso decidido. A la luz de la luna pudieron distinguir sus rasgos: un rostro anguloso, cabello perfectamente peinado, gafas de montura fina. Todo en él gritaba ciudad. «¿Doctor Méndez?», llamó, su voz educada pero firme. «Sé que está aquí». «Vi su camioneta», añadió, señalando el vehículo de Lucía. «No vengo a causar problemas, solo quiero hablar». Alejandro y Lucía intercambiaron miradas de incertidumbre. «¿Lo conoces?», preguntó ella. «Nunca lo he visto», respondió Alejandro, estudiando al extraño. «Pero sabe mi nombre». El hombre esperó unos segundos antes de continuar. «Mi nombre es Gabriel Sotomayor, representante legal de Caballerizas Valencia. Estamos buscando un caballo muy valioso que desapareció hace aproximadamente un año». Estas palabras cayeron como un rayo entre los veterinarios. Lucía agarró el brazo de Alejandro con fuerza. «¿Caballerizas Valencia?», murmuró incrédula. «¿Justo cuando acabamos de identificar el hierro?». «Parece demasiada coincidencia», concordó Alejandro, su mente trabajando a toda velocidad. El hombre dio unos pasos más hacia la cabaña. «Doctor Méndez, recibimos información de que usted podría tener conocimiento sobre el paradero del emperador, uno de nuestros sementales más valiosos». «¿Emperador?». Alejandro miró hacia el refugio donde Relámpago descansaba, ajeno a la situación. «Así se llama». «Si es quien creo que es», dijo Lucía. «Entonces estamos ante algo mucho más grande de lo que imaginábamos». Tras un momento de deliberación, Alejandro se puso de pie. «Quédate aquí», le indicó a Lucía. «Si algo sale mal...». «No», lo interrumpió ella con firmeza. «Vamos juntos». Descendieron lentamente de la elevación, aproximándose al círculo de luz proyectado por la linterna del guardaespaldas. Al verlos, el hombre en traje, Gabriel Sotomayor, mostró una expresión de alivio mezclada con cautela. «Doctor Méndez, gracias por recibirnos a esta hora intempestiva», dijo, extendiendo una mano que Alejandro no estrechó. «No recuerdo haberlos invitado», respondió secamente. «¿Cómo supo dónde encontrarme?». Gabriel sonrió levemente. «En mi profesión, encontrar información es parte del trabajo. Hace 2 días, un veterinario en Tequila mencionó a un hombre que había comprado medicamentos para un caballo de gran tamaño. Describió a un viejo ermitaño que vivía cerca del Barranco de los Lobos. No fue difícil conectar los puntos. ¿Y por qué creer que el caballo que busca está aquí?». «Porque», intervino el guardaespaldas con voz grave, «Emperador desapareció hace exactamente 13 meses. Poco después, rumores sobre un semental extraordinario adquirido por don Manuel Villaseñor comenzaron a circular. Hace unos días», continuó Gabriel, «uno de nuestros contactos en la hacienda El Dorado nos informó que este caballo había sufrido un accidente y que don Manuel había ordenado deshacerse de él. Empezamos a investigar inmediatamente». Lucía dio un paso adelante. «¿Tienen alguna prueba de que ese caballo les pertenece?». Gabriel la miró con interés. «Doctora Hernández, presumo, su reputación en Santa Rosa es excelente».
extrajo una tablet de su maletín. Tenemos toda la documentación, certificado de propiedad, perfil genético, historial médico completo y, por supuesto, el número de microchip registrado. Mientras mostraba los documentos en la pantalla, Alejandro y Lucía pudieron ver fotografías de un magnífico semental castaño rojizo, idéntico a Relámpago, excepto que en estas imágenes el animal aparecía en perfectas condiciones, poderoso y elegante en pistas de exhibición y competencias. Emperador no es solo un caballo valioso, explicó Gabriel. Es probablemente el semental reproductor más importante de Latinoamérica. Su línea genética es excepcional, especialmente para producir caballos de carreras y de salto. Desapareció durante su traslado a una exhibición en Monterrey. Sospechamos que fue robado, pero nunca pudimos probarlo. Alejandro procesaba esta información, las piezas encajando lentamente. Y creen que don Manuel lo robó, o lo compró a sabiendas de su origen ilícito, asintió Gabriel. En cualquier caso, Emperador sigue siendo legalmente propiedad de Caballerizas Valencia. ¿Y si lo encuentran?, preguntó Lucía. ¿Qué pasaría entonces? La expresión de Gabriel se suavizó. Mi cliente, don Federico Valencia, está dispuesto a ofrecer una recompensa sustancial por la recuperación de Emperador. $500,000, para ser exactos. $500,000. Alejandro casi se tambaleó ante la cifra, y eso es solo por la información, añadió Gabriel. Si el caballo está vivo y puede ser recuperado, la recompensa sería considerablemente mayor. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. La brisa nocturna agitaba las pocas hierbas que crecían entre las rocas, y en la distancia, un coyote aulló a la luna. Supongamos, dijo finalmente Alejandro, eligiendo cuidadosamente sus palabras, que sé algo sobre este caballo. ¿Qué garantía tengo de que su cliente no presentará cargos contra quienes lo hayan estado cuidando? Doctor Méndez, respondió Gabriel con una sonrisa comprensiva. Por lo que entiendo, si usted tiene información sobre Emperador, es porque alguien más lo descartó como si fuera basura. En todo caso, usted sería un héroe, no un criminal. Lucía tocó suavemente el brazo de Alejandro, una señal silenciosa de que debían considerar esta oportunidad. Después de todo lo que habían descubierto, era evidente que Relámpago, o Emperador, como aparentemente se llamaba, era mucho más valioso y especial de lo que habían imaginado. «Está aquí», dijo finalmente Alejandro, su voz mezclando resignación y alivio. «El caballo que ustedes llaman Emperador está aquí, pero está herido». Gabriel Sotomayor contuvo la respiración, sus ojos brillando con anticipación. «¿Podemos verlo?». Alejandro intercambió una mirada con Lucía, quien asintió levemente. «Síganme», indicó guiándolos hacia el improvisado refugio. Cuando llegaron, Alejandro encendió un farol que iluminó suavemente el interior. «Relámpago». Emperador levantó la cabeza, sus ojos inteligentes evaluando a los recién llegados con cautela. A pesar de su posición, echado sobre la paja para no apoyar su pata lastimada, el porte majestuoso del animal era innegable. «Dios mío», susurró Gabriel, su compostura profesional momentáneamente olvidada. «Es él, realmente es él». El guardaespaldas, que hasta ese momento había mantenido una expresión impasible, también parecía impresionado. «Don Federico no lo va a creer», murmuró, sacando su teléfono para tomar fotografías. «Su pata», señaló Gabriel, notando el vendaje. «¿Qué tan grave es?» «Tendón suspensorio lesionado y daño en el menudillo», explicó Lucía con precisión clínica. «No hay fractura ósea, afortunadamente, pero la recuperación será lenta y requerirá terapia especializada. ¿Podrá
¿Recuperarse completamente? La preocupación en la voz de Gabriel parecía genuina. «Ni es pronto para asegurarlo», respondió Alejandro, «pero con el tratamiento adecuado y tiempo tiene buenas posibilidades. El caballo tiene una voluntad de vivir extraordinaria». Gabriel se arrodilló junto al semental, extendiendo lentamente una mano que el animal olisqueó antes de permitir que lo acariciara. «Has pasado por mucho, ¿verdad, campeón?», murmuró con afecto. Luego, dirigiéndose a los veterinarios, «Necesito hacer una llamada. Don Federico querrá saber esto inmediatamente». Mientras Gabriel se alejaba para hablar por teléfono, Alejandro y Lucía permanecieron junto al caballo, procesando la extraordinaria situación en la que se encontraban. $500,000, murmuró Lucía, casi para sí misma. «Podrías reconstruir tu vida con eso». «Nuestra vida», corrigió Alejandro. «Sin ti, nunca habría identificado a Emperador». «La recompensa, si la hay, debe ser compartida». Lucía lo miró con sorpresa, pero antes de que pudiera responder, Gabriel regresó, su rostro iluminado por una sonrisa. «Don Federico está eufórico», anunció. «Pensaba que había perdido a Emperador para siempre. Quiere venir personalmente a verlo, pero le he explicado la condición del caballo y la dificultad del viaje hasta aquí». Hizo una pausa, mirando directamente a Alejandro. «Si me ha autorizado a ofrecerles mucho más que la recompensa inicialmente mencionada». «¿Cuánto más?», preguntó Lucía, su practicidad aflorando. «$5 millones, respondió Gabriel sin titubear. Alejandro se tambaleó, necesitando apoyarse contra la pared del refugio. ¿$5 millones? Debe ser una broma». «Le aseguro que no lo es, doctor Méndez. Emperador no es solo un caballo valioso, es irreemplazable. Su línea genética ha producido ganadores en toda Latinoamérica. Los derechos de reproducción de un solo año podrían valer 10 veces esa cantidad, pero está herido», señaló Alejandro, «y si nunca se recupera completamente, incluso entonces», explicó Gabriel, «su valor como semental reproductor permanece intacto. Don Federico está dispuesto a pagar por su recuperación, sin importar el costo». De hecho, consultó su teléfono, leyendo un mensaje recién llegado. «Está organizando el traslado de Emperador a la clínica equina más avanzada de México. Un equipo veterinario especializado llegará mañana con un transporte adecuado». La cabeza de Alejandro daba vueltas. En apenas unas horas había pasado de ser un ermitaño sin futuro a estar en medio de una situación que podría cambiar su vida para siempre. «Hay algo que deben saber», intervino Lucía, su voz repentinamente seria. «Este caballo legalmente pertenece a don Manuel Villaseñor. Él puede denunciar su robo». Gabriel sonrió con confianza. «Doctora Hernández, el microchip y la documentación que tenemos prueban sin lugar a dudas que Emperador fue robado primero. Si don Manuel adquirió un caballo robado, consciente o inconscientemente, no tiene reclamo legal sobre él. Aún así», insistió Alejandro, «don Manuel no es alguien que acepte fácilmente una derrota. Si descubre que el caballo que desechó vale millones». «Comprendo su preocupación», asintió Gabriel, «pero les aseguro que Caballerizas Valencia tiene los recursos y la influencia necesaria para manejar cualquier complicación legal que pudiera surgir». En ese momento, como una respuesta cósmica a sus preocupaciones, el sonido de un motor acercándose rompió el silencio de la noche. No era el sonido refinado del vehículo de Gabriel, sino el rugido áspero de una camioneta de trabajo. El guardaespaldas se tensó inmediatamente, su mano moviéndose instintivamente hacia su cintura. «Tenemos compañía», advirtió, saliendo rápidamente para evaluar la situación.
Alejandro y Lucía intercambiaron miradas de alarma. Solo los trabajadores de la hacienda El Dorado conocían la ubicación de Relámpago, y si estaban regresando a estas horas, algo ha pasado, murmuró Alejandro. Algo malo. Una vieja camioneta Ford se detuvo bruscamente junto al vehículo de Gabriel, levantando una nube de polvo que brillaba fantasmagóricamente bajo la luz de la luna. Alejandro reconoció inmediatamente el logotipo de la hacienda El Dorado pintado en la puerta. «Es Esteban», murmuró, reconociendo al capataz que descendía apresuradamente, seguido por Joaquín, el joven peón que había ayudado a transportar a Relámpago días atrás. Ambos hombres parecían agitados, sus rostros tensos por la preocupación. El guardaespaldas de Gabriel se interpuso en su camino, su postura claramente amenazante. «¡Alto ahí! ¡Don Alejandro!», llamó Esteban, ignorando al hombre. «¡Tenemos problemas!». «Déjalos pasar», ordenó Alejandro al guardaespaldas. «Son amigos». Cuando Esteban vio a Gabriel Sotomayor, su expresión pasó de la urgencia a la confusión. «¿Quién es este hombre?», preguntó desconfiado. «Después te explico», respondió Alejandro. «¿Qué ha sucedido?». Esteban se quitó el sombrero, pasando una mano por su cabello empapado de sudor. «Don Manuel lo sabe todo. Sabe que el caballo está vivo». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Fue Lucía quien lo rompió. «¿Cómo se enteró?». «Uno de los mozos de cuadra, Ramiro», explicó Joaquín, su voz temblorosa. «Escuchó cuando acordamos traer al caballo aquí. Ha estado bebiendo esta noche y se le soltó la lengua frente a don Manuel». «Don Manuel está furioso», continuó Esteban. «Nunca lo había visto así». Ordenó a sus hombres prepararse para venir a recuperar al caballo o lo que quede de él. «¿Cuándo?», preguntó Gabriel, interviniendo con autoridad. «Al amanecer», respondió Esteban, estudiando al extraño con cautela. «¿Y usted quién es?». «Alguien con un interés legítimo en ese caballo», respondió Gabriel secamente antes de volverse hacia su guardaespaldas. «Ramírez llama a Veracruz. Necesitamos que el equipo de transporte llegue antes del amanecer». Alejandro se frotó la frente, intentando pensar con claridad. «Don Manuel no es estúpido. Si viene hasta aquí con sus hombres, no será solo para recuperar a Relámpago. Querrá asegurarse de que nadie pueda contar lo sucedido». «Ese caballo no le pertenece», intervino Gabriel con firmeza. «Y fue robado de Caballerizas, Valencia, hace más de un año». Esteban parpadeó, sorprendido por esta revelación. «¿Robado?». «Pero don Manuel pagó casi 2 millones de pesos por él a un tratante de Monterrey. Un tratante que probablemente formaba parte de la red que robó a Emperador», explicó Gabriel. «Ese es su verdadero nombre, por cierto. Es uno de los sementales más valiosos de América Latina». Joaquín silbó entre dientes. «Y con razón don Manuel está tan desesperado. Si descubre que tiró a la basura un caballo que vale una fortuna, ya no importa por qué viene», interrumpió Lucía, su voz práctica cortando la conversación. «Lo importante es qué vamos a hacer al respecto». Todos los ojos se volvieron hacia Alejandro, quien sorprendentemente parecía el más calmado del grupo. Los años de sobrevivir en los márgenes de la sociedad le habían enseñado a mantener la serenidad en momentos de crisis. «Lo primero es sacar a Emperador de aquí», dijo finalmente. «Gabriel, ¿cuánto tardará tu equipo en llegar?». 4 horas como mínimo», respondió el abogado consultando su reloj. «Y mover a un caballo en su condición sin el equipo adecuado podría empeorar su lesión». «No tenemos opción», insistió Alejandro. «Si don Manuel llega antes, podríamos ganar tiempo», sugirió Esteban. «Conozco a don Manuel, no vendrá personalmente. Enviará a sus hombres, probablemente liderados por Rodrigo, el nuevo capataz que contrató después de...».
ciertos desacuerdos que tuvimos. Y, presionó Gabriel, y la ruta más directa desde la hacienda hasta aquí cruza el arroyo de las Cañadas. A esta hora del año está casi seco, pero una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro cansado. Podría no estarlo por la mañana. Joaquín captó inmediatamente la idea. La represa del Viejo Jiménez. Si la abrimos... Exactamente, asintió Esteban. Inundaría el paso durante varias horas. Tendrían que dar un rodeo de al menos 3 horas más. Gabriel parecía impresionado. Pueden hacerlo. Joaquín puede, afirmó Esteban. Es joven y conoce la sierra como la palma de su mano. Yo me quedaré aquí para ayudar con el caballo. Es peligroso, advirtió Lucía. Si don Manuel descubre que lo hiciste deliberadamente... Ya estoy en su lista negra, respondió Joaquín con una valentía que contradecía su juventud. Además, siempre puedo decir que fue un accidente, que revisaba la represa por orden del Viejo Jiménez. Alejandro miró al joven con nuevo respeto. Oh, ten cuidado. Joaquín asintió, ajustándose el sombrero antes de volver a subir a la camioneta. Volveré antes del amanecer, si puedo. Mientras el vehículo se alejaba, Gabriel ya estaba organizando el siguiente paso. Ramírez, necesitamos vigilancia en el camino principal. Si ves a alguien aproximándose... Entendido, respondió el guardaespaldas, dirigiéndose a una posición elevada con unos binoculares de visión nocturna. Doctor Méndez, continuó Gabriel, volviéndose hacia Alejandro. Necesitamos preparar a Emperador para el transporte. ¿Qué necesita? Por primera vez en años, Alejandro se sintió en su elemento. La crisis había despertado al veterinario profesional que una vez fue, enterrado bajo capas de vergüenza y autodestrucción. Sedantes suaves, vendajes nuevos, una estructura para inmovilizar la pata durante el viaje. Enumeró con precisión. Lucía, ¿tienes algo de eso en tu camioneta? Tengo lo básico, respondió ella, ya dirigiéndose hacia su vehículo. Pero necesitaremos improvisar la estructura de soporte. Esteban miró alrededor de la cabaña. Puedo construir algo con esos postes y las tablas del viejo corral. No será bonito, pero aguantará el viaje. Mientras todos se ponían en movimiento, Alejandro se acercó a Emperador, quien parecía sentir la tensión en el aire. El caballo relinchó suavemente cuando el veterinario acarició su cuello. Tranquilo, amigo, murmuró. Has sobrevivido a mucho para rendirte ahora. Emperador respondió presionando su cabeza contra el pecho de Alejandro, un gesto de confianza que conmovió profundamente al hombre. En ese momento, Alejandro comprendió que, más allá de la recompensa y el peligro inminente, lo que realmente importaba era salvar a este magnífico animal que había llegado a su vida de la forma más inesperada. La noche avanzaba rápidamente. Tenían hasta el amanecer para preparar todo y luego enfrentarían lo que viniera. Las horas que siguieron fueron una febril carrera contra el tiempo. Bajo la pálida luz de lámparas improvisadas, Alejandro y Lucía trabajaban con la precisión de sus años de formación médica. Las manos que una vez temblaban por el alcohol ahora se movían con firmeza, preparando inyecciones y aplicando vendajes especializados. Esteban, entretanto, había desmantelado parte del corral para construir una estructura de soporte que mantendría estable la pata herida de Emperador durante el transporte. Su experiencia como capataz de hacienda se evidenciaba en la sólida construcción que emergía bajo su dirección. ¿Cómo vamos de tiempo?, preguntó Alejandro, secándose el sudor mientras terminaba de colocar un vendaje de presión alrededor del tendón dañado. Gabriel consultó su reloj. 3:30 de la madrugada. El equipo de transporte reporta que llegarán en aproximadamente 1 hora. ¿Y el amanecer? A las 6:15, respondió Lucía, quien había estado monitoreando los signos vitales de Emperador.
Si Joaquín logró su objetivo, tendremos un margen extra. Ramírez, el guardaespaldas, descendió de su puesto de vigilancia. Sin novedades en el camino principal, informó. Pero hay movimiento en la hacienda. Se ven luces encendidas. La tensión era palpable. Cada minuto que pasaba acercaba tanto la salvación como el peligro. «Esto está listo», anunció Esteban, terminando de asegurar la última correa de la estructura de soporte. No es bonita, pero mantendrá su pata inmóvil. Alejandro examinó el trabajo con ojo crítico. Es perfecta para lo que necesitamos. Ahora, lo más difícil, poner a Emperador de pie. Un caballo de más de 500 kilos, herido y parcialmente sedado, representaba un desafío logístico formidable. Los 4 hombres se posicionaron estratégicamente mientras Lucía sostenía la cabeza del animal, susurrándole palabras de ánimo. A la cuenta de 3, indicó Alejandro. 1, 2, 3. Con un esfuerzo conjunto, lograron que Emperador se incorporara. El caballo relinchó suavemente, apoyando su peso en las 3 patas sanas, mientras la estructura de Esteban mantenía la 4ª elevada del suelo. «Buen chico», lo felicitó Alejandro, acariciando su cuello sudoroso. «Lo estás haciendo muy bien». En ese momento, el walkie-talkie de Gabriel cobró vida. «Jefe». La voz estática de su contacto en el equipo de transporte rompió el silencio. Estamos a unos 20 kilómetros, pero hay un problema. El arroyo está desbordado. Como mencionaron, tendremos que tomar la ruta alternativa. ¿Cuánto tiempo extra?, preguntó Gabriel, su compostura profesional desmoronándose ligeramente. Al menos 1 hora más. Lo siento. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre el grupo. Lucía fue la primera en verbalizar lo que todos pensaban. Si ellos tienen que tomar la ruta alternativa, los hombres de don Manuel también. Eso significa que llegarán casi al mismo tiempo. O peor, añadió Esteban sombríamente. Los hombres de don Manuel conocen estos caminos como la palma de su mano. Podrían encontrar atajos que tu gente no conoce, Gabriel. Un destello de luz en la distancia captó la atención de Ramírez. «Faros», anunció, tensando su cuerpo. «Por el camino del este». «¿Es el equipo de transporte?», preguntó Alejandro, aunque en su interior ya sabía la respuesta. «Ah, no, señor. Vienen del lado contrario y son al menos 3 vehículos». Esteban se acercó al guardaespaldas, entornando los ojos para ver mejor en la oscuridad. «Maldición», murmuró. «Es Rodrigo. Reconozco su camioneta». «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Gabriel, su mente ya calculando opciones. 15 minutos, tal vez menos», respondió Ramírez. «Vienen rápido». Alejandro intercambió una mirada con Lucía. En sus ojos vio el mismo pensamiento que cruzaba su mente. No habría tiempo para escapar con Emperador. No en su condición, no con el equipo de transporte aún lejos. «Tenemos que esconderlo», decidió Alejandro. «La cueva detrás de la cabaña es lo bastante grande». «¿Y crees que no buscarán allí?», cuestionó Gabriel. «No, si les damos otra cosa en qué pensar», respondió Alejandro. Un plan formándose rápidamente en su mente. «Esteban, ¿la camioneta en la que viniste tiene remolque para caballos?» «Sí, el mismo en que trajimos a Emperador». «Perfecto. Lucía, ayúdame a llevar a Emperador a la cueva. Gabriel, tú y Ramírez prepárense para recibir a nuestros invitados». Esteban miró al capataz con seriedad. «Necesito que hagas algo que podría costarte tu trabajo». Mientras Alejandro explicaba su plan, la expresión de Esteban pasó de la sorpresa al entendimiento y finalmente a una sonrisa desafiante. «Por este caballo, don Alejandro, vale la pena arriesgarlo todo».
Los minutos siguientes fueron un frenesí de actividad. Alejandro y Lucía guiaron cuidadosamente a Emperador hacia la cueva oculta tras una formación rocosa detrás de la cabaña. El espacio era estrecho pero suficiente para ocultar al semental. Alejandro le administró un sedante leve para mantenerlo tranquilo. «Quédate con él», le dijo a Lucía. «Pase lo que pase, no salgas hasta que yo venga por ti». «Ten cuidado», respondió ella, tomando su mano brevemente. «Esos hombres no vendrán a conversar». Alejandro asintió, consciente del peligro que enfrentaban. Al salir de la cueva, vio que Esteban ya había enganchado el remolque vacío a su camioneta y lo posicionaba como si estuviera listo para partir. Gabriel y Ramírez habían ocultado su lujosa Suburban detrás de la cabaña. Los faros se acercaban rápidamente, ahora visibles como 3 pares de luces serpenteando por el camino del barranco. Alejandro tomó su viejo rifle de caza, más para aparentar que por su utilidad real, ya que apenas tenía munición, y se preparó para el encuentro. «Recuerden», dijo a los demás, «necesitamos ganar tiempo. El equipo de transporte llegará eventualmente. Solo tenemos que mantener a estos hombres ocupados hasta entonces». Las camionetas se detuvieron a unos 50 metros de la cabaña, formando un semicírculo amenazante. Los faros permanecieron encendidos, creando un efecto cegador que impedía ver claramente a los ocupantes. Las puertas se abrieron y varias siluetas descendieron, algunas claramente portando armas largas. Un hombre de complexión fornida avanzó al frente del grupo. Incluso en la penumbra, su actitud denotaba autoridad y peligro. «¡Méndez!», gritó con voz áspera. «¡Sabemos que tienes el caballo de don Manuel!». «Entrégalo ahora y quizás te dejemos con vida». Alejandro respiró hondo, apretando el rifle entre sus manos. Había sobrevivido a muchas situaciones desesperadas en su vida, pero ninguna como esta. Ahora no luchaba solo por sí mismo, sino por Emperador, por Lucía, por una última oportunidad de redención. «Rodrigo», respondió, reconociendo al capataz de don Manuel. «Llega tarde». «El caballo ya no está aquí». «¿Ya no está aquí?». La voz de Rodrigo destilaba desconfianza. «¿Esperas que creamos eso?». Alejandro señaló hacia el remolque enganchado a la camioneta de Esteban. «Llegaron tarde. El caballo ya está en camino a un lugar seguro». Rodrigo hizo una seña y 2 de sus hombres avanzaron con las armas preparadas, inspeccionando el remolque vacío. «¡Está mintiendo!», gritaron al confirmar que no había rastro del animal. «Por supuesto que está vacío», intervino Esteban, interpretando perfectamente su papel. «¿Crees que íbamos a esperarlos aquí con el caballo? Mi compañero partió hace 1 hora por el camino del sur». La mentira era arriesgada, pero convincente. El camino del sur conducía hacia Veracruz, una ruta lógica si alguien quisiera desaparecer con un animal valioso. Rodrigo entrecerró los ojos, evaluando la situación. «Revisen todo», ordenó a sus hombres. «La cabaña, los corrales, cada rincón. Y tú», señaló a Esteban con furia, «don Manuel sabrá de tu traición». «¿Traición?», respondió Esteban con dignidad. «La traición es desechar un animal herido como si fuera basura. Yo solo hice lo correcto». Mientras los hombres registraban frenéticamente la propiedad, Alejandro mantenía la mirada fija en el horizonte oriental, donde el cielo comenzaba a clarear ligeramente. El amanecer se acercaba, y con él esperaba el equipo de transporte. Gabriel permanecía estratégicamente oculto. Su presencia, representante legal de una poderosa familia ganadera, complicaría aún más la situación, y habían decidido mantenerlo como su carta de triunfo si las cosas se ponían realmente feas. «No hay nada, jefe», informó uno de los hombres tras registrar la cabaña. «Pero hay signos de que el caballo estuvo aquí».
Paja fresca, vendajes usados. Rodrigo se acercó amenazadoramente a Alejandro. Última oportunidad, viejo. ¿Dónde está el caballo? Ya te lo dije, respondió Alejandro, sosteniendo la mirada sin titubear. Se fue. El puñetazo llegó sin advertencia, impactando en el estómago de Alejandro con fuerza suficiente para doblarlo de dolor. Cayó de rodillas, luchando por respirar. «Don Alejandro», gritó Esteban, abalanzándose hacia Rodrigo, solo para ser detenido por dos hombres que lo sujetaron firmemente. «Eres patético», escupió Rodrigo, mirando con desprecio a Alejandro. «Un veterinario alcohólico que vive en la miseria. ¿Por qué arriesgar tu vida por un caballo?» Alejandro levantó la vista, una sonrisa sorprendentemente serena en su rostro magullado. «Porque algunas cosas valen la pena, Rodrigo. Algunas cosas van más allá del dinero o el poder, pero no espero que tú lo entiendas». Un sonido distante captó la atención de todos, el inconfundible rugido de motores poderosos aproximándose. Rodrigo se tensó, mirando hacia el camino. «¡Jefe!», llamó uno de sus hombres desde una posición elevada. «Vehículos acercándose. Parecen oficiales». El equipo de transporte de Caballerizas Valencia había llegado finalmente, y por el sonido no venían solos. Gabriel Sotomayor eligió ese momento para hacer su entrada, emergiendo de su escondite con la confianza que solo el respaldo del poder y la ley pueden proporcionar. «Caballeros», anunció con voz clara y autoritaria, «soy Gabriel Sotomayor, representante legal de Caballerizas Valencia. Les sugiero que bajen sus armas inmediatamente». La confusión se apoderó del grupo de Rodrigo. «Caballerizas Valencia. ¿Qué tiene que ver con esto?» «Todo», respondió Gabriel, mostrando una carpeta con documentos. «El caballo que buscan, al que ustedes llaman Relámpago, es en realidad Emperador, semental de pura raza propiedad de don Federico Valencia. Fue robado hace 13 meses. Tenemos toda la documentación, incluido el número de microchip que lo identifica inequívocamente». Rodrigo palideció visiblemente. «Eso es imposible. Don Manuel compró ese caballo legalmente». «A un ladrón», corrigió Gabriel, «lo cual, lamentablemente para su patrón, no constituye una adquisición legal. Y ahora, ustedes están interfiriendo en la recuperación de propiedad robada, amenazando a ciudadanos inocentes y, por lo que veo, portando armas sin los permisos adecuados». Como para subrayar sus palabras, 3 camionetas oficiales aparecieron en el camino, flanqueando un tráiler especializado para transporte equino. De los vehículos descendieron hombres uniformados que claramente no eran simples trabajadores de rancho. «La policía estatal», murmuró uno de los hombres de Rodrigo, bajando instintivamente su arma. «Don Federico tiene amigos influyentes», explicó Gabriel con una sonrisa satisfecha. «Amigos que están muy interesados en recuperar a Emperador y en asegurarse de que se haga justicia». Rodrigo, viendo que la situación había cambiado drásticamente, hizo un último intento desesperado. «Don Manuel no aceptará esto. Tiene conexiones, poder, y pronto tendrá una visita de las autoridades fiscales», respondió Gabriel con calma. «Parece que la adquisición de ciertos bienes, incluido Emperador, no fue debidamente declarada. Una lástima». La derrota era evidente en el rostro de Rodrigo. Hizo una seña a sus hombres, quienes retrocedieron lentamente hacia sus vehículos. «Esto no ha terminado», advirtió antes de marcharse. «En eso estamos de acuerdo», respondió Alejandro, ahora de pie nuevamente. «Apenas comienza». 6 meses después, la antigua clínica veterinaria de Santa Rosa lucía irreconocible, remodelada y ampliada. Sus instalaciones modernas atraían a clientes de toda la región.
En la entrada, un letrero nuevo anunciaba Clínica Veterinaria Hernández Méndez, especialistas en equinos. Alejandro, vistiendo una bata blanca impecable, terminaba de revisar a un caballo de carreras en el área de rehabilitación. Su rostro, antes marcado por años de privaciones y alcohol, mostraba ahora la serenidad de un hombre que ha encontrado su camino de regreso. El tratamiento está funcionando, le explicaba al dueño del animal. Y 2 semanas más de terapia y podrá volver gradualmente al entrenamiento. Lucía entró al recinto, cojeando ligeramente pero moviéndose con la confianza de quien está en su elemento. Alejandro, llegó la invitación de Caballerizas Valencia. La ceremonia de inauguración del nuevo pabellón de reproducción será el próximo mes. Ambos sabían lo que eso significaba. Verían a Emperador nuevamente. El magnífico semental, completamente recuperado gracias a los mejores tratamientos veterinarios que el dinero podía comprar, ahora era la joya de la corona del criadero, con una lista de espera de años para sus servicios de reproducción. ¿Iremos?, preguntó Alejandro, aunque ya conocía la respuesta. Por supuesto, sonrió Lucía. Además, don Federico insiste en que conozcamos al primer potro de Emperador nacido después de su regreso. Aparentemente lo han llamado Milagro. La recompensa de 5 millones de pesos, dividida entre ellos, había cambiado sus vidas. Pero ambos sabían que el verdadero milagro no había sido el dinero, sino la oportunidad de redención que les había brindado un caballo desechado, rescatado al borde de la muerte. En cuanto a don Manuel Villaseñor, los rumores decían que había perdido gran parte de su fortuna tras una exhaustiva investigación fiscal. La hacienda El Dorado había sido vendida para cubrir deudas, y el otrora poderoso terrateniente vivía ahora modestamente en la ciudad. Esteban, por su parte, había encontrado un nuevo comienzo como jefe de caballerizas en un rancho cercano, donde su conocimiento y compasión por los animales eran valorados apropiadamente. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Lucía mientras salían juntos al atardecer. Alejandro sonrió, tomando su mano. 1 año exacto desde que un caballo herido llegó a mi cabaña y cambió nuestras vidas para siempre. A veces, reflexionó Alejandro, la vida ofrece segundas oportunidades en los lugares más inesperados. A veces, lo que parece el final del camino es solo el comienzo de uno nuevo. Y a veces, un acto de compasión hacia un animal abandonado puede redimir no solo al animal, sino también al alma que lo rescata.